Son las 7 horas con 41 minutos. Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila, PhD, periodista experta en comunicación política. Carolina, muy buenos días. Quisiéramos analizar con usted nuevamente políticas comunicacionales que son tan importantes, fundamentales, pues está de por medio la credibilidad de un gobierno. Esta narrativa de Fito que va convirtiéndose en una lenta permeación de rumores, las distancias entre la comunicación oficial y las versiones periodísticas que siguen fluyendo. ¿Cómo ve usted la situación? Muchísimas gracias, querido Gustavo y compañeros. Un abrazo muy cariñoso a ustedes. En efecto, una de las grandes necesidades que tiene la comunicación gubernamental es conservar la credibilidad, legitimar a partir de la comunicación también cada una de las acciones que realiza el gobierno. Y en este últimas, una semana y un poco más, en estos últimos días, estos hechos que están relacionados con la recaptura de Fito, en lugar de legitimar el rol de gobierno, están lastimando su credibilidad debido a las diversas versiones, algunas de ellas muy ambiguas, y también a la intención del gobierno de capitalizar políticamente estos gestos a partir, diremos, de una agenda legislativa que ha estado fluyendo de manera casi que expedita en el Congreso, pero que por supuesto podría encontrar algunas trabas en la Corte Constitucional. Entonces, requieren tener el apoyo popular, la presión del baño de masas, diremos así, en términos de opinión pública, para que estas propuestas de la Asamblea o entregadas a la Asamblea, porque son propuestas del Ejecutivo, puedan encontrar el puerto final, ¿no es cierto?, que necesita o que tiene como intención el gobierno. Entonces, aprovechar este momento de la recaptura de Fito para tratar de capitalizar políticamente es lo que en este minuto le está comenzando a pasar factura. Primero porque ya se está escuchando una versión, luego otra versión. El tema de si es que sirvió o no la agenda legislativa ya prácticamente ha sido descartado. Ahora es si es que tuvo o no la entrevista con Fito de manera virtual, que parece que al menos las últimas declaraciones del ministro Reinfeldt afirman que en efecto, que sí, que en mayo sí conversó con Fito. Y este tipo de ir y venir con las versiones no ayudan para nada, ni siquiera a ponerle este momento como un hito político y mucho menos a capitalizar políticamente, que es lo que creo que el gobierno esperaba y necesitaba. Caro, muy buenos días. ¿Consideras que ya no hay marcha atrás para el gobierno en materia de credibilidad o en este caso la veracidad de lo que afirma? Pues no ha habido transparencia respecto de esto, hubo una versión, luego un desmentido, luego otra versión, no se conoce exactamente detalles de las investigaciones institucionales, en definitiva, no ha habido una comunicación responsable respecto de este tema, y eso lo vemos además a través de las redes sociales, con una serie de memes sobre lo que fue la captura de Fito, pues nunca se nos ocurrió buscarlo en su casa, o cosas como estas, y aquí entra un elemento adicional que es la relación con Colombia y estos diálogos en el marco de la diplomacia con el vecino país. Precisamente es de esa complejidad de versiones que al menos a partir del caso Fito, si es que está este rato, sería tal vez neutralizado el efecto en el mejor de los casos, si no es contraproducente, es decir, seguirle minando más su aprobación. Recordemos que la credibilidad, querida Rosana, está directamente ligada con la aprobación. Cuando vemos las estadísticas, incluso en los históricos, el momento en que los mandatarios pierden aprobación, lo primero que han perdido ha sido credibilidad. Le pasó, por ejemplo, al mismo Rafael Correa en su momento con 2 leyes que ingresó, que luego tuvo que retroceder y que se armó un espacio de disputa sobre si lo que decía o hacía se cumplía, y fue el primer quiebre en su aprobación. Pero era precisamente porque hubo un quiebre en la credibilidad, una cosa muy extraña, sobre todo en la estrategia comunicacional que en ese gobierno existía. Luego le pasó también a Lenín Moreno, por supuesto, y finalmente el que yo más recuerdo y tuve que estudiar fue el de Guillermo Lasso,
el momento en que Guillermo Lasso decía, vendí el Legacy y después le desmentía, no se vendió, anunciaba que se cerraba ya, que se daba por clausurada la cuarentena respecto del COVID y después que no, que sigamos nomás con las mascarillas, solo por mencionar dos ejemplos en los cuales la voz presidencial se ve seriamente afectada. Y en este minuto, en el caso de Daniel Noboa, ha sido una constante. Entonces, y eso también da cuenta de números de aprobación ya en este minuto por debajo del 50%. Entonces, ese son hechos que dan cuenta, diremos, del cuidado que en política se debe tener a las declaraciones que el gobierno ejecuta, ya sea el gobierno en términos más altos, es decir, la presidencia, sus ministros, o los otros voceros del aparataje gubernamental. Y creo que en el caso de Fito, esta estrategia ha fracasado por todos los lados. El mismo hecho que, por ejemplo, Carolina Jaramillo ha dicho que junio es el mes en el que menos homicidios se ha tenido y Lupa Media lo desmiente inmediatamente. Entonces, imagínate, hasta la vocera de gobierno ya comete este tipo de errores. Eso hace que el gobierno esté de alguna forma perdiendo el rumbo sobre qué tiene que decir en materia de seguridad. Ahora, el tema va mucho más allá. Lo de Fito es importante, pero no es lo fundamental para Ecuador. El tema de la seguridad, que ha sido una especie de epicentro del accionar del gobierno y la principal columna de su política comunicacional, se va desgastando. Y como usted ha señalado, esto va de la mano con la defensa de leyes aprobadas sin obstáculos en la Asamblea, con normas que rayan con la inconstitucionalidad, cuerpos legales hoy cuestionados ya con demandas ante la Corte Constitucional. ¿Qué se está jugando el gobierno? Bueno, creo que el gobierno sabe que tiene muy poco tiempo para poder poner en andar una maquinaria urgente que le dé una base para encontrar soluciones en los dos problemas más importantes que tiene el país, que es seguridad y empleo, ¿no? Y sabía muy bien que esta mayoría que este momento tiene en la Asamblea le iba a durar lo mismo que le pueda durar su popularidad. El momento en que pierde popularidad, esa misma mayoría se va a deshacer. Entonces, por eso tal vez la urgencia de colocar una tras otra, e incluso colocar un esfuerzo, diremos que un paquete legal que luego entra a una comisión y la comisión inserta otras cosas, ¿no? O sea, en este minuto las mujeres van a comenzar a activarse porque resulta que sin contarlo mucho, ya la paridad de género a nivel de binomios se anula. Entonces, pero esos son elementos que comienzan a darse a propósito de esta suerte de activación de resultados, al menos de preparar, como digo yo, una estructura legislativa que le permita operar más adelante, sobre todo porque sabe que si es que no hay refuerzos en materia energética, ya los expertos han dicho que una nueva temporada de apagones va a llegar. Entonces, con todo esto en mente, creo que lo que estaba esperando el presidente era poder capitalizar este hito en particular en función no solamente de ganamos un poco más de seguridad porque Fuerzas Armadas y Policía están haciendo su trabajo, sino en función de que lo que está haciendo el gobierno en materia legislativa le está aportando a esa mayor seguridad. Insisto, yo creo que estas leyes que está pasando van a encontrar en la Corte Constitucional un primer escollo y necesitaba el gobierno tener ese refuerzo popular, ese baño de masas que decíamos anteriormente, que hoy se mueve más en la esfera digital, pero no le está sirviendo de mucho. Incluso las últimas mediciones que se hacen sobre la conversación digital ponen las alertas sobre el nivel de críticas que cada vez está recibiendo distintas acciones gubernamentales. En este minuto, por ejemplo, está en Italia, está tratando la Cancillería de insertar una conversación respecto de Italia y han anunciado posibles fuentes de trabajo en Italia, pero no necesariamente se conversa sobre eso o se inserta en la necesidad y urgencia que tiene el país en estas otras dos aristas que he dicho, ¿no? Seguridad y empleo, y mientras tanto el presidente sigue fuera. Entonces sí creo que llegará un minuto en que le va a comenzar a pasar factura, a no ser que haga algo urgente para que pueda sobre todo reducirse el nivel de violencia y aumentar la productividad y el empleo, ¿no? Exactamente, ya van a
apuntando a las observaciones que se hacen a través de los principales analistas, editorialistas del país. El tema de la seguridad seguirá siendo un eje transversal en este gobierno, pero la gente está a la expectativa de una reactivación económica del país. Hay un clamor por oportunidades y empleo. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, querido Gustavo y Rosana, es que en todo este momento que hemos estado viviendo desde el 24 de mayo, un mes y unos días más de administración de este nuevo periodo, diremos, administrativo, la vocería de la oposición no ha sido clara. Entendemos que el Partido Social Cristiano está alineado con algunas de las decisiones del legislativo, pero sabemos que Alfredo Serrano se ha manifestado en un par de veces no muy de acuerdo con ciertos procedimientos, y en el contexto de estas capturas o de estas idas y venidas en cuanto a las versiones que hemos escuchado de parte del gobierno, no ha habido una postura clara, ni siquiera un reclamo, o por último una reafirmación de estos resultados de parte de los otros partidos políticos. Y yo menciono uno como Alfredo Serrano, pero no es el único. ¿Qué ha dicho Pachacutic sobre esto? ¿Qué ha dicho la izquierda democrática sobre eso? Y creo que es importante que también desde el espacio comunicacional político se exija una participación más activa de la clase política, ¿no? Cuando los gobiernos no enfrentan en ese otro lado de la vereda a la fiscalización adecuada, que no necesariamente debe depender de una comisión en asamblea, sino que también parte de esta discusión pública, ¿no es cierto? Obviamente le estarían dando al gobierno pues el pase libre para que haga y deje de hacer a partir de sus buenas intenciones, pero no se hace gobierno solamente desde un lado de la vereda, se requieren los dos lados para poder caminar. Y creo que eso es una ausencia enorme. La oposición en el Ecuador, la clase política en el Ecuador, está absolutamente silenciada. Por supuesto, Gustavo, van a decir que es porque les han apagado los micrófonos, porque los medios de comunicación no están dando fuerza a la agenda que ellos están queriendo plantear o a las preocupaciones que han tenido, pero es porque, en mi opinión, no están articulados. A veces hay 2, 3 asambleístas que vemos que en el esfuerzo de su comunicación digital ponen por ahí unos TikToks, una que otra, por ejemplo, Yajiren Noriega está hablando en medios de comunicación con una agenda muy específica, pero no hay una voz, un esfuerzo unificado para precisamente contrarrestar este tipo de acciones gubernamentales que más bien reciben críticas de los analistas antes que de la clase política. Ahora, en este contexto, Cara, hablemos también de la agenda social. Vemos que diversas organizaciones han estado interponiendo ante la Corte Constitucional una serie de acciones de inconstitucionalidad, algunas medidas cautelares, pero es importante también analizar no solamente lo que hace el Ejecutivo frente al Legislativo, quién capitaliza, si la oposición no ha logrado hacerlo, cómo ves tú la agenda social respecto a lo que está pasando. Bueno, creo que este minuto el gran problema que tiene la agenda social es que tiene que enfrentar 2 issues todavía mayores y lo peor de todo es que ambos issues son absolutamente relacionados con el abandono de ese espacio social. Me refiero, si es que seguimos hablando de la seguridad o de la falta de empleo solamente desde la perspectiva más dura, que es el ejercicio, ¿no es cierto?, estratégico, militar o la inteligencia policial, qué sé yo. Y en el caso económico, a partir de las medidas macroeconómicas o de los apoyos que se pueda conseguir, y no a partir del impulso a las bases, a ese fortalecimiento, a ese tejido social, de recuperar el espacio que el Estado ha perdido en los territorios, nunca vamos a solucionar ni lo uno ni lo otro. Y creo que en ese contexto hay una agenda social que está completamente en deuda. El presidente ya sabía que estaba en deuda en el proceso de las candidaturas, diremos, de las campañas electorales. Ya era un tema que salía en discusión, pero que en este minuto no se logra todavía identificar soluciones específicas, ni siquiera programas específicos que ayuden a esa solución. Quisiera preguntarle también sobre temas locales que tienen que ver también con ciertas políticas comunicacionales. El Ministerio del Ambiente, la Dundee Precious Metals han estado ejecutando una estrategia de confusión, incluso
irrespeto, publicidad engañosa en contra de lo resuelto en la consulta popular, en contra del informe de etapa, ante lo cual el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca ha hecho un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para una sesión que tendrá lugar el 8 de julio, me parece que es el miércoles de la próxima semana, para tratar este tema. El gobierno tiene otro tema candente allí en la mano, esta vez relacionado con la provincia de la Azuay, que se da en una coyuntura particular. Javier Bermúdez, un concejal con sus nexos con ADN, pero que había sido muy claro y específico en cuanto a su posición con respecto a la defensa del agua, se encuentra ahora en la gobernación. Va a ser importante ver cómo se maneja este tema desde el punto de vista del gobierno nacional. Bueno, en primer lugar allí van a tener que ponerse de acuerdo en ADN, ¿no? O sea, porque una salida que me parece muy interesante podría ser que los representantes de ADN aquí en lo local terminen de armar este peligro, ¿no? Ya viene el lobo, ¿no es cierto? Y que de manera ya establecida, ¿no es cierto? Luego el gobierno decida no insistir y que capitalice en este contexto el equipo de ADN local, ¿no? Al gestionar esa narrativa, cuidado que viene el lobo, pero los defensores locales están protegiendo, y termina siendo un logro del gobernador o de los asambleístas, eso les va a dar mucha fuerza para ¿cómo se llama? Los procesos locales de candidaturas, alcaldías, prefecturas, que puede ser eso algo que a ADN le interese, ¿no? Ya tienen la presidencia y es importante que ADN como partido político se vaya consolidando en los territorios. Esa es una forma de ver este escenario, ¿no? Ya viene el lobo, pero acá están quienes van a lograr esa defensa a partir de acuerdos previamente establecidos con el gobierno. Otra forma de verlo, y ahí no hay que descartarlo, porque si hay algo que han dicho es que el presidente en ese sentido es impredecible, es que el presidente requiera que el esfuerzo minero se concrete, y que en función de sus acuerdos con Canadá, recordemos que también allí en una de las pocas promesas que hubo de las visitas internacionales fue justamente la que tuvo en Toronto, me parece que fue en Canadá, diremos, sea concretar justamente la extracción minera en el Azuay. Y en ese contexto sería un golpe muy duro para quienes en este minuto están representando a ADN, indistinto de que se hayan afiliado o no al partido político, gozan de la confianza del Ejecutivo, por eso están ya sea en cargos del gobierno como gobernador, en el caso que usted menciona, o incluso en los mismos asambleístas. Y en ese minuto será de ver qué postura van a tomar. Yo espero que sea la postura más coherente con lo que ha sido su hoja de vida, y que es, en este caso, la defensa del agua, y que además este es un issue que en el Azuay, que en Cuenca en particular, no hay mayor discusión, es bastante homogéneo, diremos, la necesidad en la población, ¿no?, de cuidar el Cajas, de conservar el agua y de tener una política medioambiental que sea absolutamente amable absolutamente firme frente a la invasión de una minería que podría, por muy legal que sea, por muy técnica que sea, poner en riesgo las condiciones de bienestar de la población en términos ambientales. Y un tema final también con carácter local, hablando justamente de estas proyecciones ya hacia las elecciones del año 2027, elecciones seccionales en las cuales se elegirán alcaldes prefectos en el país. ¿Qué lectura tiene usted sobre esa demanda de Juan Esteban Guarderas, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que ha presentado o está preparando presentar demandas en contra del alcalde de Cuenca y del prefecto provincial de la Azuay ante el Tribunal Contencioso Electoral, con la misma acusación que sigue su hilo de denuncias, haber apoyado a candidatos en campañas proselitistas?
Bueno, es interesante, hay que decir las cosas también como son. Es admirable la forma que ha tenido este señor de insertarse en la agenda política sin ser, diremos, como él mismo ha dicho, ¿no? Afiliado a algún partido político en particular. Entra, sale, le despiden, vuelve, nunca deja de estar en el espacio mediático y ha encontrado un nicho que es interesantísimo, ¿no? Que es el de las famosas condiciones que tienen los políticos de participar o no de procesos electorales con sus versiones, con sus conversaciones, ¿no? A mí me parece que allí hay, primero, un tema que insisto, me llama poderosamente la atención, la habilidad de Guarderas, pero también me llama la atención que de alguna forma la conversación política termina escuchando voces que al final son bengalas, distractoras, escenarios, le presta oídos a algo que mientras no se concrete en los tribunales, debería estar todavía en los espacios más reducidos, mediáticamente hablando. ¿Por qué creo yo que esto debería ser así? Primero, porque los procesos judiciales, ya sea en términos administrativos o ya sea en los tribunales, tienen que contar con los espacios más privados posibles, todavía mientras no se hayan admitido a juicio. En este caso hay que esperar que se admita, está recién yendo a entregar un comunicado y ya en ese contexto genera la expectativa mediática. Eso es para mí admirable, ¿no? Luego, el hecho de cómo detiene y distrae la gestión que puedan tener las distintas dignidades y cómo lastima a su vez. Hay una articulación interesante en el caso de la SUAY, en el que se ha golpeado fuertemente lo que también ha recibido Aquiles Álvarez en el caso de Guayaquil, ¿no es cierto? Las gestiones de quienes podrían estar en contra del gobierno. Eso está saltando claramente, lo mismo Pavel Muñoz en Quito, y que en este minuto le ha tocado el turno a la SUAY. A mí me parece que hay una estrategia interesante a nivel del gobierno por tratar de golpear a quienes en este momento están en las sillas del Ejecutivo, ya sea a nivel local o provincial, y que requieran o que estén examinando opciones de reelección, porque el primer punto es bajarles la popularidad, el segundo punto es reforzar las voces que representan a ADN en los distintos territorios. En algún momento van a comenzar a tener una agenda, me imagino, con un posible candidato o precandidato a la alcaldía en Guayaquil, y lo mismo sucederá con una posible precandidatura a la alcaldía en Cuenca, que sean representantes de ADN, y con eso se continuará con esta agenda, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que bajarle los ánimos, la popularidad de quienes están en este momento en puestos para poder comenzar a elevar las alternativas que deberán venir para el proceso electoral de los próximos 2 años. Está un poquito anticipada la pre-campaña, pero prácticamente lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es una estrategia política importante para poder tener más espacio en territorio por parte de ADN. Ahora, a mí me parece que si es que ese tipo de críticas viene en función de la gestión, eso es excelente, porque eso es parte de la fiscalización que uno espera tener. Mira cómo no necesitamos comisiones de fiscalización para que puedan activarse, si es que hay ese tipo de críticas en función de contratos de hechos, en función de resultados de obras que están para hacerse o no hacerse. Pero si esas críticas vienen debido a una agenda política ya establecida, comienzan a perder el norte y comienzan a perder sentido. Lo de Guarderas me parece que obedece a lo segundo. Bien, no puedo dejar de preguntarle, Carolina, adicionalmente sobre algunos protagonistas, entre ellos los asambleístas de ADN de la provincia de la SUAY. ¿Qué rol están jugando? ¿Qué rol está jugando Adrián Castro? Ya desde hace tiempo no nos acepta una entrevista, igual que Camila León, quien es nada menos que la presidenta de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. A ver, a mí me parece que me gustaba más, y creo que a todos podríamos coincidir, ¿no? Esta fuerza de asambleístas que en el periodo anterior se unificó y representaban a la SUAY, tenían como
como una agenda específica que preocupaba a la provincia y firmaban todos y salían todos en la misma foto. Creo que ese, por ejemplo, era un ejercicio muy interesante y que gustó mucho a la población. Es una pena que ahora, en función de estas separaciones que se dieron desde el inicio del periodo legislativo, no se haya podido generar una agenda más unificada y que tenga sobre todo una fuerza específica en función de la ciudad. Es todavía muy pronto, es verdad, es el primer mes, pero todavía hace falta entender cuáles son los roles que tienen ya no 5, sino 6 asambleístas. Me refiero a los 3 de la Revolución Ciudadana, a los 3 de ADN. Creo que es importante. He visto esfuerzos en algunos casos, ¿no es cierto? Quizás 3 de los 6 que visiblemente están haciendo algún tipo de declaración pública, algún tipo de gestión, pero lo que no se entiende es una agenda, es decir, hacia dónde apunta este asambleísta, qué es lo que está queriendo hacer. Y en otros 2 o 3 casos, el uno se entiende, pero los otros 2 es un absoluto silencio, y son jóvenes que podrían tranquilamente articular, hombre, una línea de ejemplo de gestión política para jóvenes desde jóvenes, ¿no? Hombre, por ejemplo, preocuparse sobre presupuestos en el sistema de salud, en el sistema universitario, en el empleo joven, qué sé yo, son tantas líneas que podrían haber articulado y aprovechar los micrófonos que estos primeros días siempre generan, ¿no? Es una pena que eso no se haya podido ver y esperemos que en las próximas semanas, en efecto, resulte, funcione, sobre todo porque les ayuda mucho a ellos, tanto a los que ya están más consolidados, políticos que ya llevan alguna trayectoria, como a los nuevos, ¿no? A poder ejercer una verdadera representación y que ésta se pueda entender en función de una agenda, exactamente qué quieren hacer para la provincia, qué es lo que están proponiendo desde la provincia en el hemiciclo y cómo desde el hemiciclo están defendiendo los intereses de la provincia. En cuanto se comience a discutir con mayor fuerza, por ejemplo, los temas ambientales, yo espero posturas absolutamente claras de quienes representan a la provincia de La Suay. Ojalá así sea. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carolina. A usted, mi querido Gustavo, gracias también, Rosana. Un abrazo. Declaraciones de la licenciada Carolina Ávila, PhD, periodista experta en comunicación política, académica de la Universidad de La Suay.